Cómo romper el ciclo de pensamientos negativos. Vivimos en una época donde la mente no descansa, donde los pensamientos negativos se convierten en una prisión silenciosa que roba energía, esperanza y claridad. Tal vez tú también lo has sentido. Esa voz interna que cuestiona, que critica, que anticipa lo peor y revive lo más doloroso una y otra vez. Esa espiral de pensamientos oscuros que parece no tener fin. Pero déjame decirte algo. Romper ese ciclo es posible. Este libro no es solo una guía, es un acompañamiento emocional para quienes quieren recuperar el control de su mente y su paz interior. A lo largo de 17 capítulos, exploraremos con profundidad cómo se forma ese patrón mental autodestructivo, cómo reconocerlo a tiempo y, lo más importante, cómo transformarlo desde la raíz. No se trata de ignorar el pensamiento negativo, sino de entender su origen y reemplazarlo con una narrativa más saludable, más consciente, más compasiva contigo mismo. En cómo romper el ciclo de pensamientos negativos no solo escucharás teoría. Aquí vas a encontrar verdades que se sienten, herramientas que funcionan y reflexiones que te tocarán el alma. Porque la verdadera transformación ocurre cuando la información se vuelve experiencia viva. Si este contenido te aporta valor y sientes que otros también pueden beneficiarse de él, te invito a apoyarnos. Dale like, comparte este proyecto y activa la campanita en nuestro canal Audiomentores, para seguir creciendo juntos, con más libros, más sabiduría y más expansión mental y emocional. Gracias por estar aquí. Prepárate para iniciar un viaje profundo hacia una mente más libre, más presente y más tuya. Capítulo 1. El origen silencioso del pensamiento negativo. El pensamiento negativo no aparece de la nada. Se forma poco a poco, como una gota constante que va moldeando la mente, sin que muchas veces nos demos cuenta. No es simplemente tener un mal día, sino una manera de interpretar la realidad que se vuelve hábito. Todo comienza con una percepción. Una situación, una palabra, una mirada, activa una creencia interna que llevamos guardada desde hace mucho tiempo. Esa creencia, a menudo heredada, aprendida o construida en momentos de dolor, filtra lo que vemos y sentimos. Cuando esa creencia es limitante, la mente se acostumbra a pensar en términos de amenaza, fracaso, rechazo o culpa. Empieza a enfocarse en lo que falta, en lo que puede salir mal, en lo que no se hizo bien. Y como la mente busca coherencia, encuentra pruebas para confirmar esas ideas. Con el tiempo, ese patrón se vuelve automático. Ya no es una elección consciente pensar negativamente. Es un reflejo condicionado. Y lo más doloroso es que cuanto más repetimos estos pensamientos, más reales nos parecen. Muchas personas no saben que están atrapadas en un ciclo. Solo sienten ansiedad, insomnio, cansancio mental. Se frustran porque no pueden dejar de pensar o ser positivos, sin entender que no se trata de forzar optimismo, sino de desactivar una estructura mental construida por años. El pensamiento negativo suele tener raíces emocionales profundas. Surge como un mecanismo de defensa ante heridas no resueltas. La mente cree que si anticipa lo peor, se protege. Que si se critica, mejora. Que si se preocupa, controla. Pero en realidad, se está desgastando. Romper este ciclo requiere primero reconocerlo sin juicio. No se trata de culparte por pensar así. Al contrario, se trata de entender con compasión porque tu mente aprendió a funcionar de esa manera. Cuando entiendes el origen, puedes empezar a transformarlo. Una mente negativa no es una mente rota. Es una mente sobrecargada, confundida, a veces herida. Necesita claridad, no castigo. Necesita guía, no presión. Necesita nuevas herramientas, no exigencias imposibles. La buena noticia es que la neuroplasticidad existe. El cerebro puede reaprender. Y así como un día aprendiste a pensar en negativo, también puedes entrenarte para pensar de forma más consciente, más amable, más conectada con la realidad. Este cambio no sucede de la noche a la mañana. Pero comienza con pequeñas decisiones. Cuestionar un pensamiento automático, darte una pausa antes de reaccionar, respirar antes de juzgarte, observar tu diálogo interno sin identificarte con él. Lo importante es que sepas que no estás solo. Muchas personas viven atrapadas en esta espiral, creyendo que es su forma de ser. Pero tú estás aquí, y eso ya es un acto de valentía. Has elegido mirar hacia adentro. Y ese es el primer paso hacia la liberación mental. A lo largo de este libro, te acompañaré a desprogramar estos patrones.
no desde la imposición, sino desde la conciencia. Porque cuando comprendes por qué piensas como piensas, dejas de pelear con tu mente y comienzas a guiarla. Hoy puede ser el inicio de una nueva relación contigo mismo. Una relación donde tu mente no sea tu enemiga, sino tu aliada. Donde no tengas que huir de tus pensamientos, sino observarlos y elegir con qué te quedas y qué decides soltar. Recuerda esto: tú no eres tus pensamientos. Eres el espacio que puede observarlos. Y en ese espacio está tu libertad. Capítulo 2. La trampa del piloto automático mental. Muchas veces no somos conscientes de lo que pensamos. No porque no estemos pensando, sino porque estamos en piloto automático. La mente corre, salta de un tema a otro, repite frases aprendidas, anticipa catástrofes, recuerda errores. Todo sin detenerse. El piloto automático mental es cómodo, pero peligroso. Porque en esa inercia, el pensamiento negativo se filtra sin resistencia. Una vez dentro, empieza a formar parte de nuestra narrativa diaria, moldeando cómo interpretamos todo lo que vivimos. ¿Te ha pasado que te despiertas y ya sientes angustia sin saber por qué? ¿O que escuchas una crítica y todo tu día se vuelve gris? Eso es el piloto automático actuando desde el miedo, el juicio o la inseguridad. No estás eligiendo esos pensamientos, solo los estás heredando del patrón. La mente, cuando no se entrena, tiende a funcionar desde lo conocido. Y si lo conocido es el miedo, la queja o la culpa, eso será lo que aparecerá una y otra vez. Hasta que decidas hacer algo diferente. El primer paso para salir del piloto automático es observar. Observar sin juzgar. Sin querer cambiar nada aún. Solo mirar tu flujo de pensamientos como si vieras pasar nubes en el cielo. Reconocerlos. Darles nombre. Esa práctica se llama metacognición. Pensar sobre lo que piensas. Y es una de las habilidades más poderosas para transformar tu mente. Porque cuando puedes observar un pensamiento sin ser absorbido por él, recuperas el poder de elección. No se trata de controlar cada pensamiento. Eso sería agotador e irreal. Se trata de hacer pausas conscientes durante el día para revisar en qué estás enfocando tu mente. ¿Qué te estás repitiendo hoy? ¿Ese pensamiento te acerca a la paz o al sufrimiento? La mayoría de las personas repite cada día los mismos pensamientos que tuvo ayer. Y la mayoría de esos pensamientos son negativos. Por eso, si no interrumpes el piloto automático, tu mente sigue creando más de lo mismo. Detenerte a respirar con intención, tomar unos segundos para cerrar los ojos, escribir lo que estás sintiendo, son pequeñas acciones que interrumpen el ciclo. Que te devuelven al presente. Que bajan el volumen del ruido interno. El piloto automático también se alimenta de entornos negativos. De personas que se quejan todo el tiempo, de redes sociales que promueven el miedo, de rutinas que no te permiten descansar. Romper el ciclo implica revisar con qué estás alimentando tu mente. Tú puedes elegir romper ese patrón. Puedes decidir que no quieres seguir reaccionando igual, que mereces una mente más tranquila, más limpia, más enfocada en lo que sí construye. Y esa elección es el principio de una revolución interna. Nadie puede hacer ese trabajo por ti. Pero tampoco tienes que hacerlo solo. Este libro es una guía, una compañía, un recordatorio de que sí hay otra manera de vivir con tu mente. No perfecta, pero mucho más libre. Recuerda, tú no eres un robot. No estás destinado a repetir lo mismo eternamente. Puedes parar. Puedes respirar. Puedes pensar diferente. No porque niegues tu realidad, sino porque decides crear una mejor. Sal del piloto automático. Vuelve a ti. Habita tu presente. Ahí es donde empieza tu verdadero poder mental. Capítulo 3. Identificando la voz del saboteador interno. Dentro de cada uno de nosotros vive una voz crítica, una especie de juez silencioso que evalúa, compara, castiga y minimiza. Es lo que muchos llaman el saboteador interno. Esa voz que te dice que no puedes, que no eres suficiente, que no vales lo que deseas. El saboteador no nació contigo. Se fue formando con los años, alimentado por experiencias, palabras ajenas, fracasos, traumas y patrones familiares. Se camufla también con tu pensamiento que terminas creyendo que esa voz eres tú. Esa es una de las trampas más profundas del pensamiento negativo. La identificación. No es lo mismo tener un pensamiento que ser ese pensamiento.
Pero cuando el saboteador habla, suele sonar tan convincente que olvidamos que es solo una parte de la mente, no su totalidad. El saboteador suele presentarse en momentos clave. Cuando vas a tomar un riesgo, cuando te ilusionas con algo nuevo, cuando empiezas a valorarte, cuando estás creciendo. Aparece para sembrar dudas justo cuando más necesitas confianza. Su estrategia favorita es el ¿y si? ¿Y si fracasas? ¿Y si haces el ridículo? ¿Y si no eres tan bueno como crees? Y entonces, ese pequeño hilo de pensamiento se convierte en una maraña de inseguridad que detiene tu avance. Otra forma en la que actúa el saboteador es a través de la comparación. Te hace mirar a otros y sentirte menos. Te dice que vas tarde, que no eres tan talentoso, que no destacas. Pero nunca te deja ver tu propio camino ni tus propias batallas ganadas. Es importante entender que esta voz crítica no necesariamente quiere hacerte daño. A veces, su intención es protegerte del dolor, evitar que falles, mantenerte seguro. Pero lo hace desde el miedo, no desde la sabiduría. Por eso, no se trata de callar al saboteador a la fuerza, sino de reconocerlo, escucharlo y cuestionarlo. Pregúntate, ¿de dónde viene esta voz? ¿A quién me recuerda? ¿Esto es verdad o es solo una historia antigua que aún estoy repitiendo? El pensamiento negativo muchas veces es el eco de una herida no atendida. Y el saboteador es la forma en que esa herida se expresa. Sanar implica mirar con compasión esa parte interna que aprendió a defenderse criticándose. Puedes empezar a cambiar la relación con tu voz interna transformando el lenguaje que usas contigo. Hablarte con más comprensión, darte aliento en vez de castigo, ser firme pero amoroso contigo. Eso es reeducar tu mente. Cuando empiezas a identificar al saboteador, también comienzas a descubrir otras voces dentro de ti, la voz del guía, del aliado, del sabio interno. Esa parte de ti que te recuerda tu valor, tu progreso, tu luz. No se trata de eliminar al saboteador, sino de quitarle el control del timón. Que siga ahí, pero en el asiento de atrás. Tú eliges quién conduce tus decisiones. Y esa elección es lo que marca la diferencia entre vivir limitado o vivir expandido. Cuanto más conciencia tomes de esa voz, menos poder tendrá sobre ti. Porque ya no será un susurro invisible, sino un patrón visible que puedes observar, responder y redirigir. Ese es el verdadero poder, dejar de reaccionar y empezar a elegir. El saboteador puede seguir hablando, pero tú ya no tienes que obedecerle. Puedes agradecerle su presencia, porque te mostró donde había miedo, y aún así seguir caminando con coraje. Porque ahora sabes que tú eres más grande que cualquier pensamiento que te limite. Capítulo 4. La influencia de la infancia en tu diálogo interno. Tu mente no nació vacía. Nació receptiva. Desde tus primeros años de vida, absorbiste más de lo que recuerdas. Miradas, palabras, silencios, gestos. Todo quedó registrado como información emocional que hoy forma parte de tu diálogo interno. Muchas de las frases que te repites vienen de tu infancia. Si creciste en un entorno donde predominaban las críticas, las comparaciones o la indiferencia emocional, es probable que tu mente haya adoptado ese mismo tono como forma de percibirte a ti mismo. No se trata de culpar a tus padres, maestros o cuidadores. Ellos también hicieron lo mejor que pudieron desde sus propias heridas. Pero sí es necesario reconocer que muchas veces heredamos formas de pensar que no nos pertenecen y que ya no nos sirven. Tal vez alguien te dijo que eras demasiado sensible, poco inteligente, problemático o inútil. Y sin querer, esas palabras se convirtieron en etiquetas que tu mente repite cada vez que algo no sale como esperas. Lo más profundo del pensamiento negativo es que muchas veces opera desde creencias inconscientes. No te dices directamente soy malo, pero si sientes que no mereces lo bueno, que no estás a la altura, que siempre te falta algo para estar completo. Romper ese ciclo requiere un acto de madurez emocional. Volver a mirar tu historia con ojos nuevos. Entender que muchas de tus ideas negativas sobre ti no son verdades, sino aprendizajes emocionales mal interpretados. La infancia también moldea tu tolerancia al error, tu forma de manejar el fracaso y tu necesidad de aprobación. Si de niño recibías amor solo cuando cumplías expectativas, es posible que hoy vivas tratando de ser perfecto para sentirte valioso. Esa presión constante se convierte en una fuente poderosa de pensamientos autocríticos. Porque cualquier fallo, por mínimo que sea, activa la antigua herida de no ser suficiente. Entonces la mente reacciona con dureza,
para evitar el dolor que esa herida representa. Una parte de ti sigue siendo ese niño que necesita sentirse visto, seguro, aceptado. Y muchas veces el pensamiento negativo aparece como un intento torpe de proteger esa vulnerabilidad. Pero ya no eres ese niño. Hoy tienes nuevas herramientas. Puedes comenzar a sanar hablándote como te habría gustado que te hablaran. Con paciencia. Con validación. Con ternura. Puedes ser tu propio refugio emocional, tu propia figura de contención. Eso no es debilidad, es fortaleza consciente. El trabajo con la infancia no se trata de quedarte atrapado en el pasado, sino de reconocer cómo el pasado vive en ti hoy. Y desde ese reconocimiento, decidir qué voces sigues repitiendo y cuáles ya estás listo para soltar. Cuando logras hacer las paces con esa parte de tu historia, el diálogo interno cambia. Ya no necesitas exigirte todo el tiempo, ni castigarte por cada error. Empiezas a vivir desde una voz más sabia, más presente, más amorosa. La verdadera reprogramación mental empieza cuando te haces responsable de lo que permites que viva en tu mente. Y eso incluye revisar de dónde viene lo que piensas, y si realmente te construye o solo repite antiguas heridas. No eres lo que te dijeron que eras. Eres lo que decides ser hoy con todo lo que has vivido. Y si lo que escuchas dentro de ti te lastima, tal vez no sea tu voz auténtica. Tal vez sea hora de cambiarla por una que realmente te acompañe. Tu historia no define tu destino. Pero entenderla sí puede liberarte. Porque cuando comprendes tus raíces, puedes elegir crecer en una nueva dirección. Y esa es una de las claves más poderosas para romper el ciclo de pensamientos negativos. Capítulo 5. El poder del lenguaje que usas contigo mismo. Las palabras tienen energía. Lo que te dices a ti mismo día tras día tiene un impacto directo en cómo te sientes, en cómo reaccionas, y en cómo te enfrentas a la vida. Tu diálogo interno es uno de los elementos más poderosos que moldea tu realidad emocional. Muchas veces no somos conscientes de lo que nos decimos. Soy un desastre, esto siempre me pasa, no sirvo para esto. Frases aparentemente pequeñas pero que, repetidas, se convierten en afirmaciones profundamente limitantes. La mente no distingue entre una broma cruel y una afirmación seria. Si te repites constantemente que eres torpe, el cerebro empieza a buscar evidencia para confirmar esa idea. Y como encuentra fallos, porque somos humanos, refuerza la creencia. Ese ciclo de retroalimentación negativa se convierte en una especie de profecía autocumplida. Lo que piensas, lo sientes. Lo que sientes, lo actúas. Y lo que actúas, lo confirmas. Así el pensamiento negativo se vuelve parte de tu identidad sin que lo notes. Pero aquí está la clave. Así como el lenguaje te puede limitar, también te puede liberar. Cambiar la forma en que te hablas a ti mismo es una puerta directa para reprogramar tus emociones y tu percepción. No se trata de fingir entusiasmo o decir frases vacías como todo está bien cuando no lo está. Se trata de elegir un lenguaje más honesto pero también más constructivo. En lugar de no puedo, puedes decir todavía no sé cómo, pero estoy aprendiendo. El lenguaje que usas contigo mismo no debe ser una herramienta de presión, sino de guía. En vez de decir soy un fracaso, podrías decir esto no salió como quería, pero estoy dispuesto a entender que puedo mejorar. Eso cambia todo el tono interno. La amabilidad no es debilidad. Es fuerza aplicada con inteligencia emocional. Y hablarte con respeto no significa ignorar tus errores, sino asumirlos desde un lugar de autocuidado, no de autocastigo. A veces repetimos frases negativas porque las escuchamos en la infancia, en relaciones tóxicas, o en entornos exigentes. Pero si hoy ya puedes elegir qué comes, cómo vistes o con quién te relacionas, también puedes elegir qué permites que viva en tu mente. Haz el ejercicio de escribir frases que sueles repetirte cuando te equivocas o cuando tienes miedo. Léelas en voz alta. ¿Se las dirías a alguien a quien amas? Si la respuesta es no, entonces no deberías decírtelas a ti. Una mente entrenada en el lenguaje positivo no significa una mente ingenua. Significa una mente que sabe sostenerse, incluso cuando las cosas van mal. Una mente que sabe hablarse con firmeza, pero con compasión. No se trata de evitar la crítica interna, sino de transformarla. La crítica útil corrige sin herir. Enseña sin destruir. Señala el error sin atacar tu esencia. Esa es la voz que debes cultivar. Empieza a hablarte como si fueras tu mejor amigo.
No te mientas, pero tampoco te destruyas. Da espacio a la verdad, pero también a la esperanza. Porque el lenguaje es la herramienta con la que construyes tu percepción del mundo y de ti. Puedes empezar con pequeños cambios, decir estoy en proceso en lugar de soy un desastre, o me doy permiso de equivocarme en vez de no tengo derecho a fallar. Son frases cortas, pero abren caminos nuevos dentro de ti. Recuerda, cada palabra que usas deja una huella. Y tu mente se convierte en el terreno donde esas palabras florecen o marchitan. Cuida lo que siembras. Háblate como alguien que se está reconstruyendo, no como alguien que se está hundiendo. Capítulo 6. El ciclo pensamiento-emoción-acción. Una de las razones por las que los pensamientos negativos son tan poderosos es que no operan solos. Cada pensamiento genera una emoción. Y cada emoción impulsa una acción o reacción. Ese es el ciclo que moldea tu vida cotidiana. Si piensas voy a fallar, probablemente sentirás ansiedad o miedo. Y si te sientes así, es probable que actúes con inseguridad, o incluso que te paralices. Entonces, esa falta de acción refuerza la idea de que no puedes. El ciclo se cierra, y se repite. Así funciona la mente humana. Crea una idea, esa idea genera una emoción, y esa emoción mueve una conducta. Es un proceso automático, pero si lo haces consciente, puedes intervenir en cualquier punto del ciclo para cambiar su rumbo. Romper el ciclo no significa eliminar el pensamiento inicial a la fuerza. A veces, ni siquiera puedes controlar que aparezca. Lo que sí puedes hacer es cuestionarlo antes de que active una emoción desbordada o una acción que te sabotee. Por ejemplo, ante el pensamiento no soy capaz, puedes detenerte y preguntarte, ¿es esto una verdad objetiva o una interpretación basada en miedo? Esa pausa corta es lo que empieza a debilitar la cadena. Otra opción es actuar a pesar de la emoción. A veces no puedes evitar sentirte inseguro, pero sí puedes decidir avanzar, aunque sea con miedo. Esa acción empieza a crear una experiencia nueva que contradice el pensamiento inicial. De la misma manera, si transformas la emoción, a través de respiración consciente, meditación o movimiento físico, cambias tu disposición interna, y con ella la calidad de tus pensamientos también cambia. El ciclo pensamiento-emoción-acción no es una trampa si sabes cómo usarlo. Puede ser una prisión o una palanca. Todo depende de tu nivel de conciencia sobre cómo estás alimentando cada etapa del proceso. Recuerda que los pensamientos negativos son hábiles para disfrazarse de realismo. Te dicen que están siendo objetivos, cuando en realidad están repitiendo un patrón emocional condicionado por el pasado o por el miedo al futuro. La clave está en aprender a reconocer cuando estás dentro de ese ciclo, y elegir un punto para intervenir. A veces no podrás controlar el pensamiento, pero sí cómo lo interpretas. A veces no podrás cambiar lo que sientes, pero sí cómo actúas desde ahí. Otra estrategia útil es observar la relación inversa, cómo tus acciones también influyen en tus pensamientos y emociones. A veces, un pequeño cambio en tu conducta, como ordenar tu espacio, salir a caminar o decir algo que evitas, puede transformar toda tu percepción interna. Cuando actúas desde tu intención, aunque no te sientas del todo listo, estás rompiendo el automatismo del ciclo. Estás tomando el control. Estás diciendo, no todo lo que pienso tiene la última palabra sobre mí. Es importante entender que este proceso requiere práctica. No se trata de cambiar tu mente en un día, sino de crear nuevas rutas neuronales a través de la repetición consciente de nuevas formas de pensar, sentir y actuar. Cada vez que eliges un pensamiento más constructivo, una emoción más estable o una acción más alineada, estás reescribiendo el guión mental. Estás dando una señal clara a tu sistema nervioso de que puedes vivir de una manera diferente. El ciclo pensamiento-emoción-acción puede volverse tu aliado si lo cultivas con atención. No tienes que esperar a sentirte bien para empezar a actuar mejor. Muchas veces, es al revés. Actúas mejor, y eso te hace sentir mejor, y luego empiezas a pensar mejor. Tú tienes la capacidad de intervenir en tu mente. No eres una víctima pasiva de tus pensamientos. Eres el creador consciente de tu experiencia interna. Empieza con pequeños pasos, pero hazlo todos los días. El cambio verdadero se construye en la constancia. Capítulo 7. Identifica tus detonantes mentales. Cada persona tiene sus propios botones internos que activan pensamientos negativos. No todos reaccionamos igual ante las mismas situaciones, porque cada mente tiene su historia,
sus heridas y sus inseguridades particulares. Los detonantes mentales son situaciones, palabras, gestos o escenarios que activan de forma automática una cadena de pensamientos nocivos. Son como interruptores que, sin darte cuenta, encienden el viejo sistema de autocrítica o miedo. Tal vez tu detonante sea un tono de voz seco, una mirada de desaprobación, una crítica leve, o incluso una comparación con alguien más. Y aunque externamente parezca algo menor, internamente se desata una tormenta emocional. Reconocer tus detonantes es fundamental para romper el ciclo de pensamientos negativos. Porque si no sabes qué activa esa reacción en ti, seguirás cayendo en los mismos patrones una y otra vez, sin entender por qué. Una buena práctica es hacer un registro emocional. Cada vez que notes que caíste en una espiral mental negativa, retrocede un poco y observa. ¿Qué lo provocó? ¿Qué ocurrió justo antes de que tu mente se desordenara? No se trata de evitar el detonante a toda costa, sino de entenderlo. De comprender qué necesidad emocional hay detrás. Porque muchas veces el pensamiento negativo no es más que una reacción defensiva ante una sensación de vulnerabilidad. Tal vez un comentario inofensivo de alguien activa tu miedo al rechazo. O tal vez una situación de competencia despierta tu sensación de no ser suficiente. Esos momentos no te destruyen, pero sí revelan algo que todavía está herido dentro de ti. Una vez que conoces tus detonantes, puedes empezar a prepararte para ellos. Puedes diseñar respuestas conscientes. Por ejemplo, si sabes que recibir críticas te afecta mucho, puedes practicar una afirmación interna antes de situaciones donde eso pueda ocurrir. Otra estrategia poderosa es redirigir la atención. Cuando tu mente se activa por un detonante, en lugar de sumergirte en la historia mental de siempre, puedes elegir enfocar tu atención en la respiración, en tus sentidos, en el presente. El poder está en no reaccionar de forma automática. En darte una pausa. Un espacio. Porque en esa pausa puedes decidir con más claridad cómo responder. Esa pausa es un acto de autocontrol y también de autorrespeto. El problema no es tener detonantes. Todos los tenemos. El problema es vivir esclavizados por ellos, sin entenderlos. Cuando los haces conscientes, dejan de tener el mismo poder sobre ti. Dejan de gobernar tu mundo interno. Detrás de cada detonante hay una oportunidad de sanación. Si lo observas con apertura, puedes descubrir qué parte de ti necesita más atención, más cuidado, más aceptación. Y eso te convierte en un explorador de tu mundo emocional. Identificar detonantes no significa que todo lo externo deba cambiar para que tú estés bien. Significa que tú puedes transformarte por dentro, de modo que lo externo ya no te arrastre con la misma intensidad de antes. Es un trabajo de autoconocimiento profundo. Y aunque requiere honestidad e incomodidad, también abre la puerta a una libertad interna cada vez mayor. Dejas de temer a tus reacciones porque empiezas a comprender su raíz. Tu poder mental crece cuando sabes lo que te afecta, y eliges responder desde tu parte más sabia. No desde la herida, sino desde la conciencia. Y ese es un paso inmenso en el camino de romper cualquier ciclo mental negativo. Capítulo 8. El peligro de creer todo lo que piensas. Una de las trampas más comunes, y más dañinas, del pensamiento negativo es asumir que todo lo que pasa por tu mente es cierto. Como si por el solo hecho de pensarlo, ya fuera una verdad absoluta. Pero no lo es. Pensar no siempre equivale a ver con claridad. La mente produce pensamientos de manera constante, como una fábrica. Muchos de ellos surgen por hábito, otros por miedo, por estrés, por memorias pasadas o por simples asociaciones. Pero no todos merecen atención ni validación. Cuando no cuestionas tus pensamientos, te vuelves esclavo de ellos. Si tu mente dice no sirvo, me van a rechazar o esto va a salir mal, y tú lo crees sin investigar, empiezas a actuar y sentir como si fuera verdad, aunque no lo sea. El pensamiento negativo muchas veces habla con tono de certeza. Es como una voz interna que afirma, no que pregunta. Y ese tono te convence. Pero si lo examinas con lupa, notarás que detrás hay interpretaciones, no hechos. Pensar esto va a salir mal no es una profecía, es una predicción basada en inseguridad. Pensar no le agrado a esa persona no es una lectura mental, es una suposición teñida de temor. La clave es aprender a distinguir hechos de historias mentales. Una herramienta útil es preguntarte, ¿qué evidencia real tengo para creer esto? ¿Qué otras explicaciones posibles existen?
Este tipo de preguntas abren grietas en la estructura rígida del pensamiento negativo. Cuestionar lo que piensas no significa invalidarte, sino protegerte de ideas que, aunque parezcan lógicas, te restan fuerza. No todo pensamiento que suena razonable es saludable. A veces, la lógica también está contaminada por la inseguridad. Cuando empiezas a observar tus pensamientos como si fueran nubes que pasan por el cielo de tu conciencia, y no como verdades grabadas en piedra, recuperas una gran cuota de poder personal. No se trata de eliminar pensamientos negativos por completo, eso sería poco realista, sino de dejar de identificarte con ellos. Puedes pensar soy un fracaso y en lugar de creerlo, decir, interesante que mi mente esté diciendo eso hoy. Ese pequeño cambio de perspectiva hace una gran diferencia. Te saca del piloto automático mental y te ubica en el rol de observador consciente. Y desde ahí, puedes elegir si ese pensamiento merece tu energía o no. También puedes usar afirmaciones conscientes como antídotos. Por ejemplo, cuando surja un pensamiento limitante, repite internamente, esto es solo un pensamiento, no una sentencia. O, puedo elegir ver esto de otra manera. Recuerda que tu mente muchas veces habla desde experiencias pasadas, no desde la realidad presente. Si antes fracasaste, tu mente puede anticipar otro fracaso. Pero eso no significa que ese destino esté escrito. Solo está siendo temido. La verdad es que tienes más poder del que tu mente negativa te deja ver. Tienes la capacidad de cuestionar, redirigir y transformar lo que piensas. Pero para hacerlo, necesitas entrenar esa habilidad como si fuera un músculo mental. No puedes evitar que la mente hable, pero sí puedes decidir qué voz dentro de ti tiene la última palabra. Y con práctica, esa voz puede ser cada vez más sabia, más compasiva y más consciente. Dejar de creer ciegamente todo lo que piensas es uno de los mayores actos de libertad mental. Porque implica reconocer que tú no eres tus pensamientos, sino el espacio donde ellos aparecen. Y ese espacio es mucho más grande, más sereno y más poderoso de lo que imaginas. Capítulo 9. Cómo el pasado moldea tu diálogo interno. Muchos de los pensamientos negativos que te acompañan hoy no nacieron en el presente. Son ecos de experiencias pasadas, frases que escuchaste en momentos vulnerables, interpretaciones que hiciste cuando eras muy joven y que quedaron grabadas en tu mente. El diálogo interno no aparece de la nada. Se construye desde la infancia, con las voces que te rodearon, con los mensajes que recibiste sobre tu valor, tu capacidad, tu derecho a sentir y expresarte. Si creciste en un entorno donde te corregían con dureza o te ignoraban emocionalmente, es probable que hoy esa crítica o indiferencia haya sido internalizada como una voz propia. Pero no lo es. Es una programación mental heredada. Muchas veces creemos que somos inseguros por naturaleza, cuando en realidad fuimos condicionados a pensar mal de nosotros mismos. Nadie nace con pensamientos autodestructivos, los aprende por imitación, repetición o trauma. Cuando miras tu pasado con honestidad, no para victimizarte, sino para comprenderte, empiezas a ver de dónde vienen ciertas frases internas que hoy te limitan. Y en esa comprensión empieza la posibilidad de liberación. Por ejemplo, si en tu niñez alguien te repetía que nunca haces nada bien, puede que hoy esa frase aparezca en tu mente cada vez que fallas. No porque sea verdad, sino porque fue grabada en un momento emocionalmente vulnerable. El cerebro recuerda con más fuerza lo que se asocia al dolor. Y si en tu infancia experimentaste vergüenza, abandono o rechazo, es probable que muchos pensamientos actuales estén teñidos por el eco emocional de esas experiencias. Sanar tu diálogo interno implica hacer un puente entre el pasado y el presente. Implica preguntarte, ¿a qué edad escuché esta frase por primera vez? ¿Quién me hizo sentir así? ¿Y por qué sigo repitiéndolo, incluso cuando esa situación ya no existe? Esa reflexión no borra el pasado, pero cambia tu relación con él. Ya no te define, sino que te enseña. Ya no es una herida abierta, sino una historia que puedes reescribir desde tu adultez, desde tu nueva conciencia. Una práctica poderosa es escribir cartas al yo del pasado. Cartas de comprensión, de consuelo, de guía. Puedes decirle lo que nadie le dijo en ese momento. Puedes convertirte tú en esa voz amable que antes faltó. Porque una parte de ti sigue esperando escuchar que está bien sentirse inseguro a veces. Que no eres débil por tener miedo. Que mereces amor, aunque hayas cometido errores. Ese tipo de mensajes sanan en lo profundo.
Reconocer que tu diálogo interno fue moldeado por otros no significa que les eches la culpa eternamente. Significa que tomas el control de lo que decides seguir repitiendo, y lo que eliges dejar atrás. Cada vez que detectas una frase negativa en tu mente, pregúntate, ¿esto lo inventé yo o lo heredé? Si lo heredaste, puedes elegir devolverlo. Puedes decir, gracias por tu propósito en su momento, pero ya no te necesito. Eres libre de construir una nueva narrativa. Una que se base en tu presente, en tu crecimiento, en tu autenticidad. No tienes por qué ser el eco de lo que viviste. Puedes ser la voz consciente de lo que hoy eliges ser. Cambiar el diálogo interno no es traicionar tu historia, es honrarla transformándola. Es demostrarte que el dolor de antes no manda sobre el valor que hoy tienes. Que eres mucho más que aquello que te hirió. El pasado dejó huellas, sí. Pero también te dejó la posibilidad de hacer algo diferente con esas huellas. Y esa es tu mayor oportunidad. Convertir tu historia en sabiduría. Tu herida en camino. Tu mente en un lugar más seguro. Capítulo 10. El papel de la autocompasión en la transformación mental. Uno de los ingredientes más olvidados, pero más necesarios, para romper los ciclos de pensamientos negativos es la autocompasión. Muchas personas creen erróneamente que ser compasivos consigo mismos es sinónimo de debilidad o de autoindulgencia. Pero es justo lo contrario. La autocompasión es una fuerza suave pero poderosa. Es tratarte con la misma comprensión que ofrecerías a un buen amigo si estuviera sufriendo. Es mirarte con amabilidad en vez de juzgarte duramente cada vez que cometes un error. La mente negativa no descansa. Tiene el hábito de criticar, señalar fallas, agrandar defectos, minimizar logros. Pero si a eso le sumas tu propia dureza contigo mismo, el sufrimiento se multiplica. Y ahí es donde la autocompasión entra como un bálsamo reparador. Muchas veces no puedes detener un pensamiento negativo de inmediato. Pero puedes elegir cómo te tratas mientras lo experimentas. Puedes decirte, estoy pasando por un momento difícil, y eso está bien. No tengo que exigirme perfección ahora. Este tipo de diálogo interno compasivo no elimina el problema, pero cambia la forma en que lo enfrentas. Te sostiene desde dentro, en vez de hundirte más. Y esa diferencia es fundamental para recuperar el equilibrio mental. La autocompasión no niega la responsabilidad ni tapa los errores. Los reconoce, pero los aborda desde el entendimiento. Dice, sí, cometí un fallo, pero eso no significa que yo sea un fracaso. Esa distinción es clave para sanar la autoestima. Las personas más críticas consigo mismas suelen ser las que más necesitan aprender a hablarse con gentileza. Porque han vivido bajo el peso de exigencias internas tan altas, que cualquier desliz se convierte en motivo de castigo. Aprender a ser compasivo contigo no es fácil si toda tu vida te han enseñado lo contrario. Pero se puede. Se entrena. Comienza observando cómo te hablas cuando estás mal. ¿Te castigas o te consuelas? Luego, cambia conscientemente esas palabras. En lugar de decir qué tonto fui, di hice lo mejor que pude con lo que sabía en ese momento. En vez de pensar todo me sale mal, piensa este fue un mal día, pero eso no define quién soy. El lenguaje que usas contigo mismo modela tu mundo interno. Y si ese lenguaje es duro, vivirás en una cárcel invisible. Pero si es comprensivo, incluso tus momentos oscuros serán más llevaderos. No por magia, sino por presencia afectuosa. Cuando cultivas la autocompasión, tu mente comienza a sentirse más segura. El miedo a equivocarte disminuye, porque sabes que no te destruirás por fallar. Y esa seguridad interna te permite explorar, aprender y crecer sin tanto miedo. También cambia la forma en que ves a los demás. Una persona compasiva consigo misma se vuelve más compasiva con los demás. Ya no exige perfección, ni se siente superior o inferior todo el tiempo. Se vuelve más humana, más real. Romper el ciclo de pensamientos negativos no es una batalla donde ganas gritando más fuerte que tu mente. Es un proceso donde eliges escuchar con más amor lo que te duele. Y desde ese amor, transformarlo. La autocompasión no es el destino final, sino el camino que te lleva a recuperar la amistad contigo mismo. Y cuando esa amistad está presente, cualquier pensamiento negativo pierde poder. Porque ya no tiene un aliado dentro de ti. No necesitas ser perfecto para merecer amabilidad. Solo necesitas ser humano. Y lo eres. Por eso,
Mereces hablarte con respeto, incluso cuando te equivoques, incluso cuando dudes, incluso cuando tengas miedo. La próxima vez que tu mente empiece a atacarte, haz una pausa. Respira. Y pregúntate, ¿qué necesita escuchar mi corazón en este momento? Tal vez descubras que no necesitas más corrección, sino más comprensión. Porque a veces, lo que realmente sana no es tener todas las respuestas, sino sentir que estás contigo, pase lo que pase. Esa es la verdadera transformación. Capítulo 11. Reprogramando tu mente con intenciones conscientes. Una mente negativa es una mente que opera en piloto automático. Sigue patrones antiguos sin cuestionarlos, repite pensamientos limitantes como si fueran leyes universales y filtra la realidad según creencias pasadas. Romper ese ciclo requiere algo más que pensar positivo, requiere reprogramar tu mente desde la intención. La intención es como una semilla que eliges plantar conscientemente. Mientras que el pensamiento negativo aparece sin ser invitado, la intención la eliges tú. Es un acto deliberado de enfoque, claridad y propósito. Es decirle a tu mente, vamos por este camino. Cuando vives sin intención, tu mente llena el vacío con su ruido habitual. Pero cuando vives con intención, tú decides qué tipo de energía, actitud y pensamiento guiarán tu día. Y esa decisión, aunque parezca pequeña, tiene un efecto acumulativo poderoso. Reprogramar tu mente con intenciones no es controlar cada pensamiento que surge, sino establecer una dirección clara. Como quien enciende una linterna en la oscuridad, no puede eliminar la noche, pero sí puede elegir qué parte iluminar. Una práctica diaria es comenzar el día con una intención consciente. Puede ser tan simple como, hoy elijo tratarme con paciencia, hoy voy a observar mis pensamientos sin dejarme arrastrar por ellos. Lo importante es que sea genuina y significativa para ti. Estas frases no son afirmaciones vacías. Son recordatorios internos que te anclan al presente y te conectan con tu poder de elección. Aunque tu mente intente desviarse, puedes volver a tu intención como quien regresa a casa después de perderse. La repetición intencional tiene un efecto neurológico. Cuanto más refuerzas una intención con presencia y emoción, más conexiones neuronales se forman en esa dirección. Poco a poco, lo que antes era automático en negativo, empieza a transformarse. Es importante que tus intenciones sean específicas, realistas y emocionales. En lugar de decir quiero ser feliz, intenta, hoy voy a encontrar algo pequeño que me haga sentir paz. Esa concreción facilita la práctica y te da pequeños logros diarios. No te frustres si al principio tu mente se resiste. Está acostumbrada a ir por caminos oscuros. Pero si la acompañas con constancia, te seguirá. No porque se haya vuelto perfecta, sino porque tú has asumido el rol de guía. Otro momento clave para usar la intención es cuando te sorprendes atrapado en un pensamiento negativo. En vez de luchar contra él, puedes decirte, elijo no alimentar esta idea. Elijo pensar en lo que puedo hacer ahora. Ese giro mental es más poderoso de lo que parece. También puedes escribir tus intenciones. Colócalas en lugares visibles. Repítelas mentalmente en momentos de estrés. Grábalas en tu voz y escúchalas cada mañana. Todo lo que refuerce la intención, refuerza tu nueva dirección mental. Este proceso no es inmediato. Es como aprender un idioma nuevo. Al principio cuesta, luego se vuelve más natural, hasta que un día te das cuenta de que ya piensas de forma distinta, más amable, más consciente, más libre. Reprogramar tu mente no es negar tus heridas, es decidir qué historia quieres construir a partir de ellas. Y para construir algo distinto, necesitas una nueva narrativa interna. Ahí es donde la intención se convierte en tu mejor herramienta. Recuerda, no estás obligado a pensar todo lo que se te ocurre. Tienes el derecho de elegir en qué enfocar tu atención. Y esa elección es un acto de poder personal. La intención no elimina todos los pensamientos negativos, pero los debilita. Porque ya no tienen el monopolio de tu mente. Ya no mandan. Ya no son los únicos ocupantes del espacio mental que ahora reclamas con conciencia. Tu mente puede convertirse en un lugar más claro, más firme, más luminoso. No por arte de magia, sino porque tú estás dispuesto a sembrar algo nuevo, todos los días, en cada pensamiento. Capítulo 12. El poder de la atención plena para desactivar patrones destructivos. La mayoría de los pensamientos negativos no llegan como enemigos que puedas identificar fácilmente.
Se infiltran en forma de murmullos, de hábitos mentales arraigados, de juicios automáticos que pasan casi desapercibidos. Por eso, uno de los antídotos más poderosos contra ellos es el entrenamiento de la atención plena, también conocida como mindfulness. No se trata simplemente de estar presente de forma superficial, sino de desarrollar la capacidad de observar sin reaccionar, de darte cuenta de lo que sucede en tu mente antes de que se convierta en un estado emocional dominante. Practicar la atención plena no es un lujo espiritual ni una técnica de moda. Es una necesidad urgente en un mundo donde el estrés, la ansiedad y la autoexigencia se han vuelto la norma. Es volver a ocupar el asiento del conductor en la autopista mental por la que transitas todos los días. Porque, aunque no siempre puedes controlar lo que aparece en tu mente, sí puedes cambiar la forma en que lo recibes, lo interpretas y lo alimentas. Ahí reside el verdadero poder de la conciencia presente. La atención plena te entrena para observar sin juzgar. Al principio puede parecer sencillo, pero muy pronto descubrirás cuán rápido tu mente reacciona. Un pensamiento aparece y, antes de darte cuenta, ya lo estás creyendo, temiendo, rechazando o agrandando. El mindfulness no te pide que reprimas nada, sino que lo mires con ecuanimidad. Que seas capaz de decir, mira, ahí está otra vez esa vieja historia de no soy suficiente, y continuar respirando sin identificarte con ella. Cuando te sientas a practicar mindfulness, ya sea a través de la meditación, la respiración consciente o simplemente observando tus sensaciones corporales, estás rompiendo la cadena de reacciones automáticas. Estás entrenando a tu mente para que no salte de pensamiento en pensamiento como un mono asustado, sino que permanezca en el ahora, que es el único momento en el que puedes cambiar algo. El presente es el único lugar donde puedes sanar tu percepción. Uno de los efectos más hermosos del mindfulness es que reduce la identificación con los pensamientos. Empiezas a notar que tú no eres esa voz crítica, ni ese miedo que aparece, ni esa ansiedad que te oprime. Eres el que observa todo eso. Y ese espacio entre el pensamiento y quien lo observa es tu libertad. Porque si no eres lo que piensas, puedes dejar de creerlo. Puedes dejar de obedecerlo. Puedes transformarlo. Imagina que cada pensamiento negativo es como una nube que cruza el cielo de tu mente. La atención plena te enseña que no tienes que seguirla, ni pelear con ella, ni convencerla de que desaparezca. Solo tienes que observarla pasar. Algunas nubes son densas, otras ligeras, pero todas, sin excepción, son temporales. Lo que permanece es el cielo detrás de ellas, y ese cielo eres tú, amplio, consciente, presente. En la práctica diaria, esto significa que cuando un pensamiento destructivo aparece, en lugar de enredarte en él, haces una pausa. Tomas una respiración lenta y profunda, reconoces su presencia, lo nombras, crítica, temor, comparación, y luego lo sueltas. Puede volver, sí, pero cada vez que lo ves venir y no te aferras a él, pierde fuerza. Su influencia sobre ti disminuye. Su poder se disuelve. También notarás cómo la atención plena afecta tu cuerpo. Muchos pensamientos negativos generan tensión física. Hombros rígidos, respiración corta, mandíbula apretada. Al estar presente, puedes detectar esas señales antes de que se acumulen. Puedes relajarte, respirar más profundo, mover tu cuerpo con conciencia. Esa conexión cuerpo-mente es clave para no quedarte atrapado en un estado mental oscuro. No necesitas meditar 1 hora diaria para cultivar mindfulness. Basta con pequeños momentos. Al despertar, mientras caminas, mientras comes, incluso mientras lavas los platos. Lo importante no es el ritual, sino la intención con la que estás presente. Con el tiempo, tu mente aprenderá que puede estar aquí sin miedo, sin correr, sin atacar ni defenderse constantemente. El mindfulness también transforma tu relación con las emociones. Ya no las ves como amenazas que hay que evitar, sino como mensajeras que puedes recibir y dejar partir. El enojo, la tristeza, el miedo, todos tienen algo que decirte. Pero no necesitas fundirte con ellos. Puedes escucharlos con atención, agradecer su presencia, y luego dejarlos ir cuando hayan cumplido su función. A veces, la práctica te mostrará verdades incómodas. Pensamientos que has evitado, heridas que no habías querido mirar. Pero en vez de huir, te quedarás. Respirarás con ellos. Y en ese acto de valentía silenciosa, empezarás a sanar. Porque lo que se observa con amor, se transforma. Es cierto que la mente puede resistirse.
Que te parecerá aburrido o difícil al principio. Que te olvidarás de estar presente y volverás al piloto automático. Pero cada vez que recuerdes, cada vez que regreses a la hora, estarás reescribiendo tu hábito mental. Estarás construyendo nuevas rutas neuronales que priorizan la calma, la claridad y la compasión. Con el tiempo, te sorprenderás de cuánto ha cambiado tu diálogo interno. Ya no será tan rápido en juzgarte. Será más paciente. Más curioso. Más silencioso. Porque tu conciencia habrá aprendido a liderar, y la mente seguirá su ejemplo. Cuando logras vivir con más presencia, los pensamientos negativos ya no deciden por ti. Puedes verlos sin actuar desde ellos. Puedes reconocerlos sin obedecerlos. Puedes sentir su impacto sin permitir que definan tu día. La práctica constante de la atención plena es como una limpieza diaria del alma. Te libera del peso de los pensamientos acumulados, te conecta con lo que realmente importa y te recuerda que no estás solo en tu mente. Estás contigo, en presencia, con gentileza. No subestimes el poder de una mente entrenada para estar aquí. Es el mayor regalo que puedes darte, la capacidad de vivir sin quedarte atrapado en tus pensamientos. La habilidad de responder con sabiduría en vez de reaccionar con miedo. Mindfulness es la vía hacia la libertad interior. No porque elimine los pensamientos negativos, sino porque te enseña a no ser prisionero de ellos. Y en ese aprendizaje, descubres que ya no necesitas huir de tu mente. Puedes habitarla con calma. Puedes vivir en ella con luz. Capítulo 13. Transformando tu diálogo interno en un aliado. El diálogo interno es la conversación constante que mantenemos con nosotros mismos, aun cuando no somos del todo conscientes de ella. Puede ser un refugio de consuelo, motivación y dirección, o una fuente de sabotaje, juicio y ansiedad. En muchos casos, el ciclo de pensamientos negativos se mantiene activo precisamente por un diálogo interno hostil, rígido y desalentador. Cambiar esta voz interna no es tarea fácil, pero sí es absolutamente posible y profundamente liberador. Durante años, quizás has vivido acompañado por una voz interna que repite lo peor que piensas de ti: no soy suficiente, siempre lo arruino, ¿quién soy yo para intentarlo? Estas frases, repetidas silenciosamente, se convierten en la banda sonora de tu mente. Y lo más preocupante es que, con el tiempo, esa voz ya no parece ajena, se siente como tú. Como si esas críticas fueran verdades incuestionables. Pero no lo son. Son hábitos mentales aprendidos. Tu diálogo interno fue influenciado por voces externas. Familiares, maestros, figuras de autoridad o experiencias pasadas sembraron ciertos mensajes que tu mente adoptó sin filtrar. Y luego, sin darte cuenta, empezaste a repetirlos internamente como si fueran pensamientos propios. Reconocer esto es el primer paso hacia la transformación. Entender que tu diálogo interno fue aprendido, y por lo tanto, puede ser reeducado. Transformar tu diálogo interno no significa mentirte ni maquillarlo con afirmaciones vacías. No se trata de imponer pensamientos positivos superficiales, sino de desarrollar una voz más compasiva, honesta y constructiva. Una voz que no te mienta, pero que tampoco te lastime. Una voz que pueda decir: esto fue difícil, pero no me define, o estoy aprendiendo, y eso también vale. Una forma poderosa de comenzar este cambio es observar conscientemente tu diálogo interno a lo largo del día. Detente en los momentos de tensión o error y pregúntate: ¿cómo me estoy hablando en este instante? Puede que te sorprendas al notar cuán cruel puedes ser contigo mismo. Esa observación es clave. No puedes cambiar lo que no ves. A partir de esa conciencia, puedes introducir un nuevo lenguaje interior. No tienes que forzarlo, pero sí invitarlo. Puedes empezar con frases como: estoy haciendo lo mejor que puedo, merezco paciencia mientras aprendo, o soy más que mis errores. Al principio pueden sentirse extrañas o forzadas, pero con la repetición emocional, se irán integrando. Una técnica útil es hablarte como lo harías con alguien a quien amas. ¿Le dirías a un amigo que es un inútil por equivocarse? ¿Le repetirías a alguien querido que no vale nada? Entonces, ¿por qué aceptar ese trato contigo? Convertir tu voz interna en una aliada comienza con la decisión de tratarte con la misma compasión que ofreces a los demás. Es importante recordar que el cerebro aprende por repetición. Si por años has reforzado una voz crítica, necesitarás tiempo y práctica para fortalecer una nueva narrativa. No se trata de borrar lo anterior de golpe,
sino de crear algo nuevo que con el tiempo se vuelva más fuerte y dominante. Puedes usar recursos escritos para ayudarte. Llevar un diario donde reescribas pensamientos negativos en una versión más amable. Por ejemplo, si tu mente dice, nunca lo logro, podrías escribir, he tenido dificultades, pero cada vez aprendo más y me acerco. Este simple acto empieza a modificar tu manera de procesar la experiencia. Otro recurso poderoso es usar tu voz en voz alta. Habla contigo mismo con intención, aunque sea en voz baja. Dite palabras de aliento antes de un reto. Felicítate por pequeñas victorias. Al verbalizar lo positivo, refuerzas nuevas conexiones neuronales que le dan protagonismo a esa nueva voz. También es útil practicar la visualización de tu voz interna como una figura separada. Puedes imaginarla como una versión más joven de ti mismo, un niño que necesita guía y ternura. O como un compañero de viaje que a veces se equivoca. Esto te permite generar empatía hacia esa parte tuya sin dejar que controle toda tu narrativa. En momentos de caída emocional, el diálogo interno puede volverse más oscuro. Ahí es cuando más necesitas una voz firme pero compasiva. No que niegue el dolor, sino que te recuerde que no estás solo, que esto pasará, que tu valor no depende de este instante. Esta nueva voz no borra el miedo, pero te acompaña con valentía. Transformar tu diálogo interno es como afinar un instrumento desafinado. Al principio, puede sonar forzado, pero poco a poco, con práctica, empieza a resonar con armonía. Y cuando eso ocurre, todo tu mundo interior cambia. La mente ya no es un campo de batalla, sino un hogar más amable. Con un diálogo interno sano, puedes tomar mejores decisiones. No desde el miedo o la culpa, sino desde la claridad y el respeto propio. Puedes avanzar con más confianza, asumir retos sin paralizarte y aprender de tus errores sin autodestruirte. Esa voz nueva se convierte en tu aliada incondicional. No necesitas esperar a que todos tus pensamientos sean positivos para sentirte libre. Solo necesitas que tu voz más fuerte sea la que te apoye, no la que te sabotee. Que tu conciencia esté entrenada para hablarte como un mentor, no como un verdugo. Esa es una de las conquistas más poderosas que puedes lograr. La transformación del diálogo interno no es solo una técnica mental, es un acto espiritual. Es reconocer que mereces amabilidad, que puedes construir una relación de respeto contigo mismo y que, en ese vínculo renovado, florecen tu autoestima, tu paz y tu autenticidad. Porque al final, tú eres la persona con la que más vas a convivir en esta vida. Y si logras convertir esa relación en un espacio de aceptación, cuidado y crecimiento, no habrá pensamiento negativo que pueda gobernarte por completo. Capítulo 14. Cuando el entorno alimenta tus pensamientos oscuros. Hay veces en las que no basta con mirar hacia adentro. No porque el problema esté exclusivamente afuera, sino porque muchas veces el entorno que nos rodea refuerza o amplifica los pensamientos negativos que tratamos de desarraigar. Es como intentar curar una herida en medio de un campo lleno de espinas. Por más que te esfuerces en sanar, el entorno te vuelve a lastimar una y otra vez. Y cuando eso ocurre, es necesario hacer una pausa profunda y honesta para observar con qué te estás rodeando. Tu entorno no se limita a un espacio físico. También incluye personas, conversaciones, hábitos, redes sociales, noticias, contenidos audiovisuales, e incluso objetos que forman parte de tu día a día. Todo lo que consumes, escuchas, ves y repites forma parte de tu dieta mental. Y como toda dieta, puede ser nutritiva o tóxica. Puede sostenerte o destruirte. La mayoría de nosotros subestima el poder de lo que nos rodea, hasta que empezamos a enfermar emocionalmente sin entender por qué. A veces, tus pensamientos negativos no se originan exclusivamente en ti. Son reflejo de dinámicas que has normalizado. Como la crítica constante de una amistad cercana. Como la presión de un trabajo que demanda más de lo que puede sostenerse. Como el ruido de una ciudad que nunca descansa. Como las comparaciones silenciosas que surgen cada vez que abres una red social. Todo eso moldea tu percepción y filtra tu narrativa interna. Es importante entender que los seres humanos somos profundamente influenciables. No porque seamos débiles, sino porque estamos diseñados para adaptarnos al entorno para sobrevivir. Pero lo que te ayuda a adaptarte, también puede volverse una prisión. Si el ambiente exige que escondas tu sensibilidad, que siempre estés bien, que no muestres tus errores, tu mente se volverá experta en juzgar, reprimir y autocensurar.
Así nacen muchos pensamientos autodestructivos. Observar tu entorno implica preguntarte, ¿dónde paso la mayor parte de mi tiempo? ¿Cómo me siento después de hablar con ciertas personas? ¿Qué efecto tienen en mí las redes que consumo? ¿Con quién puedo ser yo mismo sin miedo a ser juzgado? Estas preguntas pueden incomodar, pero son fundamentales. Porque si el ciclo de pensamientos negativos se alimenta de lo que te rodea, es tu derecho y responsabilidad intervenir ese ciclo. En algunos casos, eso implicará tomar distancia. No desde el odio, sino desde el amor propio. Alejarte de conversaciones que solo giran en torno a la queja o el chisme. Marcar límites con personas que no respetan tu bienestar emocional. Cambiar de espacio, aunque sea por momentos, para poder respirar desde otra perspectiva. A veces, el simple hecho de estar en un lugar distinto cambia tu energía y tu diálogo interno. También puede implicar elegir mejor tus influencias. Buscar personas que te inspiren, no que te disminuyan. Rodearte de voces que te recuerden tu valor, no que lo cuestionen. Consumir contenido que nutra tu mente, en vez de envenenarla con miedo, comparación o desesperanza. Eso no significa vivir en una burbuja. Significa cuidar tu ecosistema mental como cuidarías un jardín, con atención, con intención, con conciencia. Muchos pensamientos negativos crecen como hierba mala cuando no se cultiva algo más sano. Por eso, parte de romper el ciclo consiste en sembrar activamente estímulos diferentes. Música que te eleve. Lecturas que te expandan. Silencios que te calmen. Lugares que te conecten con tu esencia. Personas que te escuchen desde el alma. Todo eso también forma parte de tu entorno. Y puedes elegir más de lo que crees. Es probable que en este proceso enfrentes resistencia. Cambiar el entorno también implica soltar ciertas lealtades invisibles. Quizás te cuesta dejar una relación porque siempre ha estado ahí, aunque te haga daño. O cambiar de trabajo porque ya estás acostumbrado, aunque te consuma. La costumbre puede ser una prisión muy sofisticada. Pero no olvides que tu bienestar no puede seguir siendo sacrificado en nombre de lo familiar. Recuerda que mereces un entorno donde tu salud mental no tenga que defenderse constantemente. Donde puedas descansar, florecer, equivocarte sin ser humillado, brillar sin ser apagado. Donde puedas ser tú sin pedir permiso. Ese lugar no siempre llega solo. A veces tienes que construirlo tú mismo, paso a paso, decisión tras decisión, aunque al principio sea incómodo. Es valiente quien se atreve a elegir lo que lo expande, aunque implique incomodar a otros. Es sabio quien entiende que sanar no es solo una tarea interna, sino también un acto de arquitectura externa. Eres el arquitecto de tu mundo, de tus límites, de tu energía. Si hay algo que cada día te aleja de tu paz, entonces no lo ignores. Transfórmalo o déjalo ir. A veces, el solo hecho de reconocer que algo te daña ya es un acto de poder. Porque ese reconocimiento te devuelve la posibilidad de cambiar. Y no necesitas transformar todo de golpe. Basta con un cambio hoy, una elección más consciente mañana, un límite más firme la próxima semana. Así se transforma una vida. No con violencia, sino con claridad. Date permiso para soltar lo que pesa. Aunque sea incómodo. Aunque implique sentirte solo por un tiempo. Porque ese espacio que queda vacío será llenado, tarde o temprano, por algo más afín, más sano, más tú. El entorno que te sostiene no aparece por arte de magia. Se cultiva con amor, con paciencia y con coraje. No todos entenderán tus decisiones. Algunos se sentirán rechazados o cuestionados. Pero recuerda que cuidar de ti no es egoísmo. Es una responsabilidad que nadie más puede asumir por ti. Y si no cuidas tú tu entorno, entonces estarás dejando tu mente al azar de las circunstancias. La transformación de tu diálogo interno muchas veces empieza con una pregunta. ¿Este lugar, esta persona, este hábito, me acerca a la persona que quiero ser o me aleja? Aprende a responder con honestidad. Y luego actúa desde esa verdad. Tu entorno puede ser una trampa que refuerza tus pensamientos negativos, o una plataforma que te eleva a una nueva forma de pensar, sentir y vivir. La elección, aunque difícil, está en tus manos. Y cada paso que tomas hacia un entorno más sano es un paso que tu mente y tu corazón te agradecerán por el resto de tu vida. Capítulo 15. La práctica de la autocompasión como antídoto emocional. Hay una fuerza silenciosa, profundamente transformadora,
que muchas veces es confundida con debilidad: la autocompasión. En un mundo que glorifica la exigencia, el perfeccionismo y la productividad a toda costa, tener compasión contigo mismo puede parecer contraproducente. Pero cuando tu mente está atrapada en un ciclo de pensamientos negativos, no hay mejor bálsamo, ni mayor medicina, que aprender a tratarte con la misma ternura con la que tratarías a alguien que amas. La autocompasión no es lo mismo que la autolástima. No se trata de sentir pena por ti mismo, ni de justificar todo sin responsabilidad. Se trata de reconocer el dolor cuando aparece, aceptarlo sin juzgarlo, y responder con amabilidad en lugar de castigo. Es mirar tus heridas sin asco, tus errores sin odio, tus miedos sin desprecio. Es darte espacio para sentir sin exigirte ser fuerte todo el tiempo. El ciclo de pensamientos negativos se alimenta de dureza. Se fortalece cuando te hablas como si fueras un enemigo. Nunca aprendes, eres un desastre, no mereces nada bueno. Esas frases parecen correctivas, pero lo único que hacen es profundizar la herida. Y aunque hayas crecido creyendo que la dureza te hará fuerte, lo cierto es que es la autocompasión la que te sana, te libera y te permite avanzar con más conciencia. Cuando eres autocompasivo, reconoces tu humanidad compartida. Entiendes que todos los seres humanos sufren, se equivocan, dudan, sienten miedo. No estás solo. No eres raro por tener momentos oscuros. No eres menos valioso por tener pensamientos dolorosos. Esta comprensión, aunque sencilla, tiene el poder de romper la ilusión de que tú deberías poder con todo o de que algo está mal contigo. Practicar la autocompasión implica cambiar la manera en la que respondes a ti mismo cuando fallas. En lugar de castigarte, te preguntas: ¿qué necesito en este momento para sentirme más sostenido? Tal vez necesites descanso, tal vez alguien que te escuche, tal vez silencio, tal vez perdonarte por un error. No se trata de complacerte, sino de acompañarte con cuidado y respeto. Muchas personas creen que si se tratan con autocompasión se volverán flojas, indulgentes o irresponsables. Pero ocurre lo contrario. Cuanto más amable eres contigo mismo, más energía tienes para cambiar. Más resiliencia desarrollas. Más enfoque puedes sostener. No desde el miedo o la culpa, sino desde la motivación auténtica y el deseo de crecer sin perderte a ti en el camino. Imagina a un niño que cae al aprender a caminar. ¿Lo regañarías con dureza? ¿Le dirías que es torpe o que nunca aprenderá? Por supuesto que no. Lo animarías, lo abrazarías, le dirías que lo está haciendo bien, que caerse es parte del proceso. ¿Por qué no haces eso contigo cuando caes? Aprender a tratarte con ternura en los momentos difíciles es un acto de madurez emocional. Una de las maneras más eficaces de practicar la autocompasión es a través del lenguaje interno. Cuando detectes un pensamiento negativo, haz una pausa y cámbialo por una frase más compasiva. Estoy haciendo lo mejor que puedo con lo que tengo ahora. Este momento es difícil, pero va a pasar. No necesito tener todo resuelto para ser digno de amor. Estas frases son pequeñas, pero tienen un poder enorme. También puedes practicar el contacto físico consciente. Coloca una mano sobre tu pecho en momentos de ansiedad o tristeza. Ese gesto, simple pero simbólico, le dice a tu sistema nervioso: estoy contigo. No estás solo. El cuerpo responde a la ternura, incluso si viene de ti mismo. Aprender a calmarte con amor es un acto revolucionario. Otra vía de acceso a la autocompasión es escribirte cartas como si fueras tu mejor amigo. Describe lo que estás sintiendo, reconoce tu dolor, y luego respóndete con cariño. Estas cartas son un puente entre tu parte herida y tu parte sabia. Al leerlas, te das cuenta de que sí puedes acompañarte desde un lugar más sano. Aceptar la autocompasión también significa aceptar que no tienes que hacerlo todo perfecto para ser valioso. Que puedes estar roto y aún así merecer descanso. Que puedes tener dudas y aún así merecer respeto. Que no tienes que demostrar nada para ser suficiente. Esta aceptación profunda desactiva muchos de los pensamientos autocríticos que alimentan el ciclo del sufrimiento mental. A veces, la compasión duele. Porque cuando bajas la guardia y te miras con ternura, puede surgir todo el dolor que no te habías permitido sentir. Pero eso no es malo. Es sanador. Es tu alma liberando lo que guardó por años. Acepta ese llanto, esa fragilidad. Porque detrás de esa emoción viene una nueva versión de ti. Más libre, más verdadera.
La autocompasión también te enseña a poner límites. No desde el enojo, sino desde la conciencia de que mereces entornos, relaciones y experiencias que te cuiden. Ser compasivo contigo no es solo consolarte cuando estás mal, también es defender tu bienestar cuando otros lo amenazan. Eso también es amor propio. Cuando haces de la autocompasión una práctica habitual, empiezas a notar que tu diálogo interno cambia, que tus caídas duelen menos, que tus pensamientos negativos pierden fuerza. Empiezas a confiar más en ti. Porque sabes que, pase lo que pase, no te vas a abandonar. Y esa seguridad interior es una fuente inagotable de paz. La autocompasión no borra las dificultades, pero te cambia la manera en que las atraviesas. No te convierte en alguien débil, te convierte en alguien íntegro. Alguien que se elige una y otra vez, incluso cuando comete errores. Alguien que se levanta con amabilidad, y por eso camina más lejos. La compasión contigo mismo es el terreno donde brota una nueva forma de pensar, de sentir y de vivir. Es el espacio donde el juicio se disuelve, la vergüenza pierde poder y la mente encuentra un refugio seguro. Ese refugio puede ser tuyo, si aprendes a habitarlo con presencia, paciencia y perdón. Capítulo 16. ¿Cómo crear un sistema de apoyo emocional que te sostenga? A veces, lo más difícil no es tener pensamientos negativos, sino sentir que estás solo cuando llegan. Cuando la mente se nubla, el corazón duele y las fuerzas escasean, lo que más necesitamos es saber que no tenemos que atravesar ese momento sin compañía. Un sistema de apoyo emocional no es solo una red de personas. Es una estructura de contención, de presencia, de comprensión que te ayuda a no perderte en medio del dolor. Tener un sistema de apoyo no significa depender emocionalmente de otros para estar bien. Significa permitirte recibir sostén cuando lo necesitas. Significa abrir espacio a la conexión humana, esa medicina silenciosa que muchas veces tiene más poder que cualquier técnica. Porque aunque puedes hacer mucho por ti mismo, hay momentos en los que solo un abrazo, una palabra o una mirada comprensiva pueden devolverte a la vida. Muchas personas cargan con la idea errónea de que deben resolverlo todo solas. Por orgullo, por miedo a ser una carga, por experiencias pasadas donde no fueron bien recibidas. Pero esa autoexigencia solo alimenta el aislamiento y el sufrimiento. Reconocer que necesitas apoyo no te hace débil. Te hace humano. Y pedir ayuda, lejos de ser un signo de debilidad, es una de las formas más valientes de autocuidado. Un sistema de apoyo puede tener muchas formas. Tal vez incluye amigos cercanos con quienes puedes hablar sin máscaras. Familiares que saben escucharte sin juzgar. Compañeros de camino espiritual o terapéutico que entienden tus procesos. Un terapeuta profesional que te guía. Incluso una comunidad en línea donde te sientes comprendido. No importa la forma exacta, sino el fondo, que te recuerden que no estás solo. Para construir ese sistema, primero necesitas claridad. ¿Qué tipo de apoyo necesitas? ¿Alguien que te escuche en silencio? ¿Alguien que te oriente? ¿Alguien que te haga reír? No todas las personas pueden darte lo mismo, y está bien. Lo importante es diversificar tus fuentes de apoyo y no esperar que una sola persona cubra todas tus necesidades emocionales. También es fundamental aprender a comunicarte. Las personas que te aman no siempre sabrán cómo ayudarte si no les dices lo que sientes o necesitas. Aprende a expresar, hoy no busco consejos, solo quiero que me escuches, o estoy atravesando un mal momento, ¿puedes estar conmigo un rato? Hablar desde la vulnerabilidad construye puentes. Te conecta en lo real. Y eso, en sí mismo, ya es sanador. Otro aspecto clave es la reciprocidad. Un sistema de apoyo sano no solo te da, también te permite dar. Hay un equilibrio silencioso cuando ambos lados se nutren. A veces tú sostendrás a alguien, a veces te sostendrán a ti. No desde el sacrificio, sino desde el amor que se ofrece sin presión. Esa danza de dar y recibir fortalece los lazos y cura heridas invisibles. Es probable que en tu camino hayas tenido decepciones. Personas que no estuvieron cuando las necesitaste. Momentos en que pediste ayuda y no la recibiste. Eso deja cicatrices, lo sé. Pero también es importante no cerrar la puerta a nuevas conexiones por miedo a ser herido. No todas las personas son iguales. Y mereces experimentar vínculos donde sí seas bienvenido con todo lo que eres. El sistema de apoyo emocional también puede incluir recursos no humanos. Libros, música, prácticas espirituales, animales, arte.
Todo aquello que te reconecte con tu centro, que te devuelva calma, que te inspire a seguir. No subestimes el poder de una canción que te entiende mejor que nadie o de una lectura que te abra los ojos cuando más lo necesitas. Estar rodeado no siempre significa sentirse acompañado. Por eso es vital elegir con conciencia quienes forman parte de tu círculo íntimo. ¿Te hacen sentir visto? ¿Te permiten ser tú sin máscaras? ¿Te levantan o te hunden más? A veces, construir un sistema de apoyo implica dejar ir vínculos tóxicos para abrir espacio a vínculos verdaderos. Es importante también practicar la gratitud activa hacia quienes están ahí para ti. Un mensaje, una llamada, un gracias por estar, puede fortalecer profundamente los lazos. El apoyo emocional no se da por sentado, se cultiva, se honra, se cuida. Y cuando lo haces, ese lazo se convierte en un refugio que se sostiene en el tiempo. Tener un sistema de apoyo no eliminará tus pensamientos negativos, pero sí reducirá su impacto. Saber que puedes caer y alguien te va a ayudar a levantarte cambia por completo la forma en que enfrentas tus luchas internas. Ya no te sientes atrapado, sino acompañado. Y eso puede marcar la diferencia entre hundirte o sanar. No siempre sabrás pedir ayuda a tiempo. A veces te costará admitir que no puedes solo. Pero cada vez que te permitas recibir sin culpa, estarás sanando no solo esta etapa, sino también viejas heridas de autosuficiencia forzada. Porque permitirte ser sostenido también es una forma de reescribir tu historia emocional. Recuerda que tú también puedes ser parte del sistema de apoyo de otros. A veces, cuando sostienes a alguien desde el corazón, también estás sanando tus propias heridas. Porque en ese intercambio sincero, se borra la línea entre quien ayuda y quien es ayudado. Solo quedan dos almas reconociéndose en su humanidad compartida. Crear y sostener un sistema de apoyo emocional es uno de los actos más inteligentes y amorosos que puedes hacer por tu salud mental. No necesitas muchos. Basta con unos pocos que te vean de verdad, que te escuchen sin querer corregirte, que estén ahí incluso cuando no sabes qué decir. Y por último, recuerda, no tienes que merecer el apoyo para recibirlo. No tienes que estar bien para acercarte. No tienes que tener todo claro para pedir compañía. Solo tienes que permitirte ser acompañado. Porque incluso las mentes más fuertes, los corazones más sabios, necesitan a veces un hombro, una palabra, un silencio compartido. Capítulo 17. Romper el ciclo y construir una mente libre. Romper el ciclo de pensamientos negativos no es una hazaña de un solo día. Es una construcción, una transformación interna que se da paso a paso, con recaídas, con descubrimientos, con momentos de claridad y otros de niebla. Pero llega un punto, y siempre llega, en el que comienzas a darte cuenta de que tu mente ya no es una prisión, sino un espacio vivo, donde puedes elegir qué pensamientos alimentar y cuáles dejar ir. No se trata de eliminar todo pensamiento negativo. Eso sería inhumano. Se trata de dejar de identificarse con ellos. Dejar de creer que lo que piensas en tus peores momentos define quién eres. La libertad mental comienza cuando puedes observar un pensamiento oscuro sin reaccionar automáticamente a él. Cuando puedes decir, esto está aquí, pero no soy esto. Esa capacidad de observar en lugar de quedar atrapado es lo que los grandes sabios llaman la conciencia testigo. Es la parte de ti que siempre ha estado ahí, incluso cuando tu mundo se caía. Esa parte que puede mirar sin juicio, sentir sin perderse, pensar sin obsesionarse. Fortalecerla es la clave para romper el ciclo y vivir con más ligereza. A lo largo de este camino, has aprendido muchas herramientas. Reconocer los pensamientos automáticos, interrumpir patrones con acciones conscientes, practicar la autocompasión, pedir apoyo, cambiar tu diálogo interno. Cada una de estas prácticas es como una cuerda que te ayuda a subir desde el pozo hacia la superficie. Pero más allá de las técnicas, lo más poderoso que puedes hacer es cambiar la relación que tienes contigo mismo. Cuando dejas de tratarte como un problema que debe resolverse, y comienzas a verte como una persona que merece comprensión, algo profundo cambia. Dejas de pelear contigo. Y en ese cese de guerra, aparece la paz. Una mente libre no es una mente vacía de pensamientos negativos, sino una mente que sabe cómo volver al presente. Que sabe que el pasado ya no tiene poder, a menos que tú se lo des. Que el futuro no está escrito por tus miedos, sino por tu intención. Una mente libre no huye de su oscuridad, la abraza, la integra, la ilumina desde dentro. Romper el ciclo no es una línea recta. Es una espiral.
A veces sientes que retrocedes, pero en realidad estás profundizando. Cada recaída es una oportunidad de aplicar lo aprendido, de mirarte con más paciencia, de recordar que el camino no es hacia la perfección, sino hacia la autenticidad. Y eso, en sí mismo, es liberador. Cuando empiezas a vivir desde este nuevo lugar, los pensamientos negativos ya no controlan tu día. Pueden aparecer, sí, pero tú ya no te hundes con ellos. Aprendes a responder con consciencia, a tomar una pausa, a respirar antes de actuar. Y eso, aunque parezca pequeño, cambia todo. Porque cada vez que eliges conscientemente, estás construyendo una mente más libre. Es probable que el entorno no cambie. Que sigas rodeado de retos, de exigencias, de estímulos que antes activaban tus patrones negativos. Pero ahora tú eres diferente. Y eso lo cambia todo. Porque lo que antes te paralizaba, ahora lo puedes observar con perspectiva. Lo que antes te dolía sin salida, ahora lo atraviesas con sentido. A veces, romper el ciclo también implica tomar decisiones difíciles. Dejar relaciones, cambiar hábitos, decir no. Porque no puedes sanar en el mismo ambiente que te enfermó. La mente necesita coherencia externa para sostener su libertad interna. Y aunque cueste, el acto de elegir tu paz por encima de la comodidad momentánea, es un acto de amor propio profundo. Este proceso no tiene un punto final, pero sí tiene un punto de no retorno. Ese momento en que ya no puedes volver a tratarte como antes. Ya no puedes creerte completamente tus pensamientos destructivos. Ya no puedes ignorar tu necesidad de bienestar. Porque algo dentro de ti despertó. Y ese despertar, aunque incómodo, es irreversible. Una mente libre no necesita controlarlo todo. Se permite fluir, adaptarse, descansar. Se permite sentir sin hundirse. Se permite dudar sin colapsar. Se permite vivir. Y esa es la mayor victoria. Pasar de sobrevivir mentalmente a habitarte plenamente. Has llegado hasta aquí porque hay una parte de ti que no se rindió. Esa parte merece todo tu respeto. Porque has sostenido tu sanación, tu búsqueda, tus pequeños grandes avances. Honrar esa parte es comprometerte contigo cada día. No desde la obligación, sino desde el deseo genuino de vivir mejor. La vida siempre presentará desafíos. Pero ahora tienes herramientas. Tienes conciencia. Tienes una red interna y externa. Y sobre todo, tienes la certeza de que los pensamientos no son destinos, sino puentes. Puentes que puedes cruzar, o dejar pasar. Así que hoy, al cerrar este ciclo de lectura, te invito a celebrar. No por haber llegado al final de un libro, sino por haber iniciado un viaje hacia una nueva relación contigo mismo. Donde no importa cuántas veces te caigas, sino cuántas veces te elijas con amor. Romper el ciclo de pensamientos negativos no es un milagro. Es una práctica diaria, una decisión continua, una mirada nueva. Es, ante todo, un acto de amor profundo hacia tu mente, tu corazón y tu historia. Y tú lo estás haciendo. Paso a paso, día a día. Si este contenido te ayudó a ver tu mente con nuevos ojos y te inspiró a transformar tus pensamientos, te invito a apoyar este canal. Dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos audiolibros que preparamos con tanto corazón en Audiomentores. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido que eleva tu mente y tu vida. Gracias por ser parte de esta comunidad.